Una vez más, tenemos noticias que nos llenan de emoción y nos recuerdan la conexión tan especial entre nuestro querido Jikook dentro del ejército. Recientemente surgió una actualización que ha derretido los corazones de sus seguidores. Se supone que ambos dieron autógrafos a un soldado que, con un gesto lleno de generosidad y amor, decidió regalarlo a una amiga cercana. Pero lo más curioso y significativo de este evento es que, en lugar de firmar hojas comunes o discotecas, esta vez plasmaron sus firmas en unas fotos muy especiales. Estas imágenes muestran a Jimin y Jungkook en una pose romántica y hermosa, que encapsula esa química única que siempre ha caracterizado a esta dupla. Las fotos, que muchos reconocemos con cariño, son recuerdos de una época en la que ambos eran más jóvenes, pero iguales de encantadores. Reflejan no solo su cercanía como amigos y compañeros, sino también la conexión emocional profunda que trasciende cualquier descripción. Jikook siempre ha tenido una forma especial de interactuar que los hace destacar. Miradas llenas de complicidad, gestos dulces y una energía única que no se puede fingir. Estas fotos, ahora autografiadas, son un reflejo de todo eso. La afortunada fan que recibió este regalo dijo emocionada que es el mejor regalo de cumpleaños que podría haber recibido. Y cómo no, si estas imágenes firmadas por ambos no solo tienen un valor emocional incalculable, sino que también refuerzan la idea de que la relación entre Jimin y Jungkook es algo extraordinario. Bueno, vamos a desglosar todo este asunto porque sinceramente ya puedes ver cómo siguen atacando a Jimin por ganar un Daesang, que, para quienes no lo saben, es uno de los premios más grandes e importantes dentro de la industria musical coreana. Este premio no es cualquier cosa, y BTS, como grupo, ha estado ganándolo sin falta desde 2018. Todos sabemos que BTS ha hecho historia y ha elevado el estándar para la música en Corea. Pero ahora que están inactivos como grupo, porque los chicos están cumpliendo su servicio militar, muchas personas asumieron que ya era seguro que otro grupo se llevaría el premio este año. Y aquí es donde entra el fandom de ENHYPEN, quienes estaban súper confiados en que este sería su momento. Sus fans estaban convencidos de que ellos iban a ganar el Daesang, y para ser honestos, lo creían con tanta fuerza que parecía que ya estaban celebrando incluso antes de que se anunciara el resultado. Pero la realidad les dio un golpe fuerte, porque al final el premio no se fue a ningún grupo nuevo ni a ningún otro artista. Se quedó en casa, y Jimin fue quien lo ganó. Esto solo demuestra lo que muchos siempre decimos: la única competencia real de BTS es BTS mismo. Sin embargo, esto no sentó nada bien en algunos sectores del fandom de ENHYPEN, que no tardaron en gritar fraude a los cuatro vientos. Según ellos, HYBE, la compañía que maneja tanto a BTS como a ENHYPEN, supuestamente compró el premio para Jimin. O sea, según estas personas, HYBE quería que Jimin ganara a toda costa. Pero aquí es donde las cosas se vuelven ridículas, porque parece que a estas personas se les olvida que ENHYPEN también pertenece a HYBE. O sea, si HYBE realmente estuviera comprando premios, no tendría más sentido que intentaran impulsar a otros grupos para diversificar su éxito, en lugar de seguir apostando todo a BTS, que ya está súper consolidado. Es que no tiene ni pies ni cabeza esa teoría. Además, hay que tener en cuenta que HYBE lleva tiempo intentando reducir su dependencia de BTS, porque, somos realistas, la mayoría de sus ingresos provienen de ellos. Si realmente quisieran comprar un premio, lo lógico sería que lo hicieran para otros grupos que están bajo su manejo, para que ganen relevancia y popularidad. Así que esta idea de que el premio de Jimin fue comprado no solo es absurda, sino completamente infundada. Por otro lado, los fans de ENHYPEN han estado diciendo que ellos tienen pruebas de que su grupo lideraba las encuestas para ganar el Daesang. Pero, y esto es algo que parece que no entienden, para el Daesang no se hacen públicos los porcentajes. La única categoría donde los porcentajes son visibles es en el Bonsang, que por cierto, sí lo ganó ENHYPEN. Así que, básicamente están mezclando cosas y queriendo usar datos del Bonsang para justificar su supuesto liderazgo en el Daesang. Esto es completamente falso, pero algunos insisten en seguir difundiendo esta narrativa, lo que solo genera más confusión y desinformación. Lo que también resulta triste es que no solo los fans de ENHYPEN están atacando a Jimin, sino que incluso algunos supuestos fans de BTS se han sumado a esta ola de críticas.
Según estas personas, si el premio lo hubiera ganado otro integrante de BTS, lo habrían celebrado sin cuestionamientos. Pero como el ganador fue Jimin, de repente el premio no es válido para ellos. Esto no solo es hipócrita, sino que también demuestra que dentro del fandom de BTS hay divisiones y favoritismos que van en contra de los valores que el grupo siempre ha promovido, la unidad y el apoyo mutuo. Y bueno, volviendo al fandom de ENHYPEN, sus fans estaban tan seguros de que iban a ganar que ahora no saben cómo aceptar la derrota. Están buscando cualquier excusa para justificar por qué no ganaron, en lugar de simplemente reconocer que el premio fue para Jimin porque lo merece. Y ojo, esto no quiere decir que ENHYPEN no sea talentoso o que no estén haciendo un gran trabajo. De hecho, ganar un Bonsang ya es un logro enorme. Pero una cosa es celebrar los logros de tu grupo y otra muy diferente es intentar desprestigiar a otro artista solo porque no obtuviste el resultado que querías. Por si fuera poco, muchos de estos ataques hacia Jimin también están llenos de desinformación. Algunas personas siguen insistiendo en que el premio fue arreglado, pero, como ya se explicó, no hay ninguna evidencia de esto, a pesar de que se ha aclarado en múltiples ocasiones cómo funcionan las votaciones y cómo se eligen los ganadores. Parece que hay quienes prefieren ignorar los hechos y aferrarse a teorías conspirativas. En fin, lo que queda claro de todo esto es que pase lo que pase, siempre habrá personas que intentarán minimizar los logros de Jimin. Sin embargo, también sabemos que hay muchas personas que entienden la realidad de la situación y que no se dejan influenciar por rumores infundados. Por eso, el mejor consejo que se puede dar en estos casos es: no interactúen con cuentas o publicaciones que intenten desprestigiar a Jimin o a cualquier otro artista. No vale la pena entrar en discusiones con personas que claramente no están interesadas en escuchar razones. En lugar de eso, lo mejor es denunciar esas cuentas y seguir apoyando a nuestros artistas favoritos de manera positiva. Jimin merece cada reconocimiento que recibe, porque su talento, trabajo duro y dedicación hablan por sí mismos. Su éxito no necesita justificación ni explicación, y ningún ataque o crítica podrá quitarle lo que ha logrado. Así que, sigamos celebrando sus triunfos y apoyándolo en todo lo que venga, porque al final del día, el arte y la música son para disfrutar y compartir, no para generar conflictos o divisiones. Sigamos adelante con orgullo y dejando atrás las críticas infundadas. Jungkook y Jimin continúan demostrando su impacto global como solistas, al ser reconocidos en múltiples categorías de los prestigiosos Billboard Music Awards 2024, reafirmando su posición como artistas de élite dentro y fuera del K-pop. Ambos han destacado de manera excepcional con sus proyectos en solitario, cosechando logros históricos y rompiendo récords que consolidan su legado en la industria musical. En el caso de Jungkook, ha sido nominado en 5 categorías importantes, lo que refleja su versatilidad y éxito como artista solista. Sus nominaciones incluyen Top Selling Song por su éxito Standing Next to You, una categoría que premia las canciones con mayor rendimiento en ventas, y Top Song Sales Artist, que reconoce al artista con el mejor desempeño general en este ámbito. Además, su álbum debut Golden ha sido nominado como Top K-Pop Album, reafirmando su éxito no solo en ventas, sino también en impacto cultural y artístico. Por otro lado, ha sido incluido en las categorías de Top Global K-Pop Artist y Top Global K-Pop Song, esta última destacando 2 de sus grandes éxitos, Standing Next to You y Thursday, como las canciones más influyentes del género a nivel internacional. Jimin, por su parte, también brilla en las categorías globales con nominaciones a Top Global K-Pop Artist, destacándose entre los solistas más relevantes del año, y Top Global K-Pop Song por su colaboración Who, que ha sido aclamada tanto por fans como por críticos. Estas nominaciones reflejan el impacto continuo de Jimin como solista, posicionándolo como un referente dentro del K-pop y más allá. El año 2024 ha sido especialmente monumental para Jungkook, quien ha roto varios récords históricos. En Spotify, logró superar su propio hito de mayor streaming para un solista de K-pop en un solo año, alcanzando la asombrosa cifra de 3,47 mil millones de reproducciones en 2024, superando los 3,46 mil millones que estableció en 2023. Este logro no solo reafirma su popularidad sostenida, sino que también lo consolida como una fuerza imparable en la música global. Adicionalmente,
Jungkook ha superado los 7.7 mil millones de reproducciones totales en Spotify en todos los créditos de su perfil como solista, convirtiéndose en el primer y más rápido solista de K-pop en la historia en alcanzar este impresionante hito. Otro de sus grandes logros radica en el impacto global de su álbum debut Golden. Este proyecto ha obtenido más de 100 premios físicos, uniéndose a Sour de Olivia Rodrigo como los únicos álbumes debut en lograr esta hazaña en la última década. Este reconocimiento posiciona a Jungkook como el primer solista coreano en alcanzar semejante éxito, mientras que Olivia Rodrigo ostenta el título de la primera solista americana en lograrlo. Este hito demuestra que Golden no solo ha sido un fenómeno en el ámbito del K-pop, sino que ha trascendido barreras culturales y geográficas, consolidándose como una obra significativa en la música contemporánea. El sencillo Standing Next to You ha dominado las listas globales, reafirmando la capacidad de Jungkook para conectar con audiencias de todo el mundo. Este éxito, junto con el de canciones como 3D, refuerza su estatus como uno de los artistas más influyentes y dinámicos de la actualidad. Su talento, carisma y dedicación han llevado su carrera a nuevas alturas, convirtiéndolo en un ícono global que trasciende géneros. Por otro lado, Jimin continúa brillando con su característico estilo artístico y su capacidad para tocar corazones en todo el mundo. Su nominación a Top Global K-Pop Artist y el éxito de Who demuestran que su impacto como solista sigue siendo poderoso y significativo. Jimin ha consolidado su lugar como uno de los artistas más queridos y respetados del K-Pop, aportando su sensibilidad única a la música y dejando una huella imborrable en la industria.